en quién tú confías. A pesar de la prueba, a pesar del dolor, hay una esperanza y por eso estamos aquí. El ambiente está preparado gracias al Ministerio de Adoración que ya preparó el ambiente, ya preparó nuestros corazones. Y antes de que se sienten, quiero decirles algo. La sociedad allá afuera quizás nos está preparando de una manera equivocada, porque la confianza muchas veces la ponemos quizás en los ingresos que tenemos, en una posición económica, y ahí quizás está nuestra confianza, o quizás puede ser en un título, de acuerdo a los títulos que tenga, eso me va a dar una estabilidad, pero realmente ¿en dónde ponemos la confianza? Quizás será en los bienes, las propiedades que yo tengo, en los vehículos que tenemos. No, eso es temporal. O tal vez dependemos de la aprobación pública. ¿O de qué dependemos realmente? Jóvenes, escuchen esto, jóvenes, hay una tendencia a nivel mundial que yo no me creo humano, me creo un animal. Jóvenes, miren, pongamos atención, basémonos en la palabra. Jehová el Padre nos creó a su semejanza. Por lo tanto, amemos a estas personas y orientémoslos para que puedan descubrir una identidad falsa que la sociedad les está inculcando. Por lo tanto, ¿en quién tenemos la confianza en esta mañana? Y el tema que Dios puso en mi corazón, ¿en quién has puesto tu confianza? Se ve una tormenta, pero cuando tenemos la confianza en Dios, pase lo que pase, Dios es el que me va a respaldar. Pase lo que pase, y al final el Padre es el que va a decidir. Porque hay una esperanza de una vida eterna. Así que yo quiero que me acompañen para poder leer Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer solo 2 versículos, el 5 y el 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando lo tengan pueden dar un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre, en esta mañana venimos con un corazón sincero, Padre. Venimos, Señor, humillados ante ti, Padre, reconociendo que nuestra vida es volátil, Señor, reconociendo, Señor, que no somos nada sin ti, Padre. Mira cada hermano, Señor, mira cada amigo que ha venido por primera vez, aquel que se ha conectado a través de las redes sociales, Padre, que seas tú el que llegue a través del Espíritu Santo, Padre. Mira en estos momentos, Señor, aquel hermano, aquel familiar que ha sido diagnosticado, Padre, tal vez por una enfermedad, Señor, radical. Pero nada, Señor, pasa si no es tu última voluntad, Padre. Lleva paz en estos momentos a donde estén, Padre. Y sobre todo, Padre, una alegría que pronto estaremos contigo, Padre. Que seas tú, Padre, permítame ser un portador, Padre, y que el Espíritu Santo tome el control, Padre, para tocar esos corazones para los que vienen por primera vez, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es una mañana muy especial. Yo creo que Dios nos va a hablar, porque muchas veces nosotros ponemos la confianza, y quizás podemos poner la confianza en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, y puede tener razón, podemos admirarla. El problema es cuando sacamos a Dios de la ecuación. Ahí puede venir una confusión en cada uno de nosotros. Podemos tener cuidado en quién estamos confiando. Y esta mañana, a través de su palabra,
Toda la confianza tiene que estar en Dios. Muchas veces quizás ponemos la confianza en las relaciones humanas, quizás en nuestro cónyuge, quizás en nuestra familia, compañeros de trabajo, quizás allá afuera a nivel social o dentro de la iglesia. Pero solo déjenme decirles que nosotros como seres humanos somos imperfectos. El único que es perfecto es el Creador. Por lo tanto, nuestra confianza tiene que estar depositada en el Padre. La verdad eterna, mientras el mundo pone su confianza en cosas temporales, Dios es el que nunca falla. Él no depende de los ingresos, Dios no depende de aplausos, Dios no depende de aprobaciones públicas. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Proverbios. Este es el tema que Dios dio para esta mañana. Y Proverbios no es una historia narrativa como los evangelios. El martes tuvimos una reflexión muy hermosa de parte de nuestros pastores, donde el pastor Salcedo nos hablaba de la Biblia y nosotros aprendemos de la Biblia. El autor, el Espíritu Santo, y ocupó muchos escritores. Para Proverbio fue el rey Salomón, el tercer rey del pueblo de Israel, el hijo del rey David. Y algo bien interesante y curioso, un rey, el título, podemos decir, él pudo perfectamente pedir riquezas, él pudo pedir poder, pero ¿qué pidió? Pidió sabiduría. ¿Y sabiduría qué es? Porque esta mañana pudiéramos pedirle la sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tenemos temor a Dios, solo pasan dos cosas para los que vienen por primera vez. Solo hay dos caminos, no hay un camino intermedio. Y al final, quizás 30 minutos, usted decida cuál camino quiere escoger. Primer camino, un camino equivocado, un camino de frustración, un camino de error, un camino de pecado. Y por qué no decirlo, ese camino nos puede llevar a la muerte física. Va a tener una consecuencia. El segundo camino, un camino con sabiduría de lo alto, un camino donde yo le abro el corazón a Cristo. ¿Para qué? La palabra no está para que la lean. Hace 15 años yo vine por primera vez a la iglesia y el altar para mí hay que tener reverencia. ¿Por qué? Porque en el altar dimos el primer paso de fe, donde abrimos el corazón y Jesucristo entró a nuestras vidas. Yo creía que alguien tenía que leer la Biblia por mí y conforme me di cuenta que había que vivirla para que hubiera un cambio y que hubiera una transformación en mi corazón. Por lo tanto, el segundo camino es actuar, andar con temor a Dios. ¿Y qué significa? Que Dios es el que nos va a dirigir a través del Espíritu Santo. Y miren qué hermoso, cuando el rey Salomón pide sabiduría, él no se preocupó por lo demás. ¿Por qué? Porque Dios dijo, aquí te voy a bendecir. Y eso es lo que Dios quiere. Si nosotros actuamos con temor, Dios dice, aquí te voy a bendecir, hijo mío. ¿Por qué? Porque nosotros va a ser el centro de nuestro hogar, va a ser el centro de nuestro corazón. Cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de todo. Eso es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque esa bendición va a venir de lo alto. Hay un contexto histórico de Proverbios para quién iba dirigido esos versículos. En ese momento iba dirigido de un padre para un hijo. Era un consejo sabio. Cada uno de los que estamos aquí como padres, cuando aconsejamos a nuestro hijo, ¿qué le decimos? Que nosotros queremos el bien para ellos. Le mostramos el camino. Si tú tomas si tú te pasas el semáforo en rojo, va a haber una consecuencia. Vas a pagar un ticket, va a haber una infracción. Entonces si tú haces el bien, tú te detienes, va a haber un camino de bien. Por lo tanto, damos un consejo sabio y hacemos un paralelo. El Padre nos está hablando esta mañana.
ese consejo del Padre le decía que había dos caminos. El camino representa la vida. Y esta mañana Dios nos habla, ¿qué camino quieres seguir? El mundo nos ofrece una identidad falsa, pero Dios nos da una identidad en Él, que a pesar de la prueba podamos confiar totalmente en Él. Hay algo bien importante, hay 3 aspectos que quisiera mencionar esta mañana. ¿Cuál es la confianza que tenemos que tener en Dios? La confianza de Dios es una fe completa. ¿Qué significa la fe completa? Hagamos un ejemplo. Cuando hacemos un negocio, yo quiero invertir allá en la bolsa de valores poquito. Si gano, voy a invertir más. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene con temor, pero a nivel de Cristo no funciona así. Yo no le puedo dar una fe proporcional, yo le tengo que dar una fe completa. Si usted y yo queremos ver milagros, no podemos decirle a Dios, yo quiero entrar a tu ministerio. No, salta. No puedo estar en intermedias. ¿Por qué yo veo bendiciones en otras personas y por qué no las veo en mí? Porque no he decidido saltar. No sé cuál es el precio que han pagado los hermanos orando, ayunando. Ahí está la clave. El ayuno y la oración. Ahí está la clave. No hay secreto. En la oración tú abres tu corazón y le dices al Señor, aquí estoy, yo no puedo. Esa es la clave para poder obtener la victoria en Jehová. No hay otra manera. Hay una historia que me llama la atención. ¿Por qué? Había un rey, Josafat, que fue en el siglo IX antes de Cristo. El rey Josafat tenía poder, tenía un título y tenía soldados. Quiere decir que tenía una estrategia militar. Pero ¿qué sucede? Por ahí vienen numeroso ejército. Dios es tan perfecto en escribir la palabra y pone numeroso ejército. ¿Por qué no puso venían 10.550? Porque a Dios no le interesa el número. A Dios no le interesa el nombre de la enfermedad. Cuando entendemos eso de una manera espiritual, quiere decir que si Dios quiere, hace tu milagro el día de ahora. Entonces, ¿qué hizo el rey Josafat? Venían número de pueblos que se habían aliado. Y el rey Josafat, muy sabio, dice, yo no puedo contra ellos porque es numeroso. Nosotros como seres humanos reaccionamos y él no reaccionó. Como cristianos, él postró su rostro a buscar la decisión de Jehová. ¿Cuál es tu problema que has traído esta mañana? ¿Cuál es el problema emocional? ¿Cuál es el problema familiar? El problema de la compañía, si hablamos a nivel secular. ¿Por qué los proyectos no crecen? ¿Cuál es el problema del ministerio? ¿Por qué no crece el ministerio? Si hablamos a nivel espiritual. ¿Cuál es el problema de la corte? Porque yo vengo con una cita migratoria. ¿Acaso yo dependo del juez? Yo dependo del juez de los jueces. Él tiene la última palabra. Para las personas que están ahí en el hospital o los que están en la cama, hay un diagnóstico que el doctor dio. Es el diagnóstico del doctor. Si Él permite, van a seguir respirando. La vida no se termina hasta que llegue el último respiro. Y todo depende de Dios, no de nosotros. Y ahí viene lo interesante del tema. Cuando ponemos toda la confianza en Dios, es Él el que decide. Por lo tanto, el rey Josafat, que podía estratégicamente mandar soldados, decide postrarse. Cuando él se postra, él se humilla y reconoce, Jehová, yo no puedo contra ellos. Miren qué interesante. Y le dice al pueblo, oremos y ayunemos.
Desde ahí ya Dios nos está diciendo, ¿quiere la victoria? Ora y ayuna. Allí va a estar la respuesta. Aquí no hay secretos. Ora y ayuna. Y el rey le dice al pueblo, oremos y ayunemos. Llegó el día de la batalla, un ejército numeroso. Y él no mandó a los soldados una estrategia militar. Él mandó a los cantores para que fueran a adorarle ahí donde no va la lógica humana. ¿Por qué? Porque tenía que mandar la armadura, tenía que mandar a los mejores soldados. Y él manda que le vayan a adorar. Con la adoración hubo confusión en esos ejércitos y ellos mismos se mataron. Esta mañana yo te pregunto, Dios le contesta a Josafat, no es tu guerra, es mi guerra. ¿Cuál es la enfermedad que tú le traes esta mañana? Puede ser un nombre raro que te ha dado el doctor, una enfermedad terminal. Dice el Señor, no es tu enfermedad, es mi enfermedad. ¿Cuál es la cita que tienes? ¿Cuál es la cita migratoria que tienes? No es tu cita, es mi cita, dice Jehová. Es Él el que te va a dar la respuesta. ¿Cuáles son los proyectos que no salen de la compañía? No son tus proyectos, son mis proyectos, porque Él es el socio principal que tiene que estar. Cuando tú depositas la confianza en Él, todo va a venir en bien, porque Él va a abrir las bendiciones. Eso es lo que hizo el rey Josafat. Oró, Él reconoció que no tenía fuerzas. Muchas veces nosotros fingimos estar bien, caminamos libres, pero por dentro estamos esclavos. Y Él reconoció que no podía vencerlos. Por lo tanto, Él dijo, Señor, no podemos. Y ahí donde Jehová dice, esta guerra es mía, esa enfermedad es mía, pero se la tienes que traer. Por eso el altar es con reverencia, porque aquí diste el primer paso y aquí donde el Espíritu Santo puede contestar. Escuchen esto, hermanos. Aquí hay una persona que va a tomar una decisión muy importante en su vida y que no lo va a afectar solo a usted, sino que lo va a afectar también alrededor, los que están con usted. Y usted está esperando una respuesta. Y le voy a decir esto que el Señor puso en mi corazón. Nosotros muchas veces somos muy religiosos. Depende si caen 15 pulgadas, 3/4, es porque Dios me contestó. Déjese de pedir señales. Dígale al Señor, Señor, hazlo. En el momento que nos quitamos la religiosidad, Dios nos va a contestar. Solo créale. ¿Y cómo le creo, hermano Mario? Cuando la decisión que usted vaya a tomar el día de ahora, si le trae ansiedad, es porque no es de Dios. Y si esa decisión que va a tomar el día de ahora, y la va a tomar aquí en el altar, le trae paz, esa es decisión de Dios. Porque Dios no puede dar ansiedad en la decisión que usted va a tomar el día de ahora. Dios da paz. La Biblia dice que Josafat no ocupó el ejército, ni estrategia militar, ni alianzas humanas, sino que él volcó sus ojos en Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer para poder tener una dependencia total en Él. La fe en Dios nos permite enfrentar desafíos sin miedo. ¿Cuánto siento miedo? Confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Salmo 56:3. Confiar en Dios nos libera de la ansiedad. Miren qué tremendo. Dios no puede dar ansiedad. Dios te va a dar paz. A pesar de la prueba, a pesar del tormento, a pesar de la oscuridad, Dios te va a dar paz. Hay una dependencia de paz y tranquilidad. Isaías 26:3. Dios hará vivir en paz a quienes lo son fieles y confían en Él. La fe en Dios nos guía para el camino correcto. Toma en cuenta a Dios todas tus acciones y Él te ayudará.
Fe en sus promesas. ¿A qué se refiere fe en sus promesas? Que todo lo que hagamos va a ser en nombre del Padre. Hay algo bien importante. Las promesas que nosotros hagamos, el Padre nunca va a dejar de hacer una promesa. Había un pueblo que había, quizás era un poco difícil de creer por lo que iba a pasar, porque estaba esclavo, pero Jehová prometió liberarlos. Había un camino árido, había un camino de provisión donde el Padre siempre estuvo con ellos, y al final había una esperanza, había una tierra prometida, pero el Padre siempre cumple la promesa. No se nos olvide eso, que hay un Padre que siempre va a cumplir su promesa. Confiar en Dios significa hacer su voluntad. Y aquí está la clave. Padre, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me han dado este diagnóstico? Y aquí está la clave del cristiano, donde vamos a renunciar a hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre. Jesús en el Getsemaní, hermana Cuello, hubiera sido una historia bien bonita, la historia feliz. Jesús viene a la tierra, nos predica del amor del Padre, y nosotros pudiéramos ir donde Jesús. Jesús, ¿qué me aconsejas de mi relación matrimonial? Jesús, ¿qué me aconsejas de mi compañía? Y Jesús estuviera aquí, pero no ese era el objetivo. La misión era, el Padre envía lo que más quería, su Hijo único. ¿Para qué? Para poder redimirnos a cada uno de nosotros. Redimir es comprar el pecado y morir en la cruz, algo que quizás no quería, pero por obediencia al Padre lo hace. Entonces nos da el ejemplo Jesús: no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y esa es la clave. Quizás en la enfermedad, ¿cuál es el sueño? Quizás que Dios nos sane, pero Jesús es perfecto, porque tiene un plan perfecto. Morir en la cruz significaba que ahí va a haber una esperanza para nosotros cuando Él resucitó. Si no, todo el evangelio fuera en vano. Tenemos una esperanza. Entonces, ¿qué quiero decirles? Quizás, con todo el respeto para las personas que están pasando por momentos difíciles, quizás no logramos entender cuál es el verdadero propósito, pero Dios utiliza guerreros que han luchado, que nos han marcado la vida. Y aquí viene lo más hermoso: quizás van a poder aceptar los que están en este momento alrededor de ustedes. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que la vida es volátil, la vida se va en un cerrar de ojos, y Dios utiliza personas fuertes, porque el milagro más hermoso es aceptar a Jesucristo. Entonces, cuando logramos entender el sacrificio de Jesús, que murió por cada uno de nosotros, quizás muchos vamos a ser llamados para que alrededor de nosotros puedan aceptar, y eso nos tiene que dar de gozo, nos tiene que dar alegría, que Jesús nos ocupó. Eso es lo más hermoso, de poder ver cumplir el propósito que Jesús tenía en nuestras vidas, poder aceptar su voluntad. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la confianza en Dios? Hay ejemplos bíblicos y podemos mencionar 3, 4 historias. La historia de Abraham, un hombre mayor, su esposa mayor, que iba contra la naturaleza para poder confiar en Dios. Era algo que físicamente no era concebible para el ser humano. ¿Por qué? Por la edad que tenía. Sara, ¿cómo iba a tener un hijo? Iba a ser una generación muy grande. ¿Pero cómo? Pero él fue el padre de la fe y él lo creyó todo. Por lo tanto, deja todo lo que tenía, Dios le concede, y él es el padre de la fe y de una generación. Quiere decir, nos da una lección. Si Dios nos dice dejarlo todo, hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque Él está viendo la foto completa y muchas veces nosotros no la vemos. Quiere decir que Abraham creyó a pesar de que no lo vio. Y muchas veces nosotros queremos ver señales físicas, pero Jehová no trabaja con señales físicas.
Hay que entregarlo todo. Una historia más, Moisés, un hombre que incapacitado, él solo se estaba discriminando. ¿Por qué? Quizás él no se sentía capaz de poder liderar a un pueblo, pero como no es el talento que podamos tener, sino que es Dios el que iba a depositar en él el liderazgo para poder sacar a un pueblo del pueblo de Israel a la libertad. Un camino difícil, sí, camino difícil, un camino que quizás no había provisión, pero ahí iba Dios dándoles provisión en el camino. Iba a abrir caminos donde no habían caminos. Iba a dar provisión donde no había provisión y los iba a llevar a una tierra prometida. Entonces, ¿qué? La incapacidad que nosotros creemos que podemos tener, Dios nos va a capacitar. El rey David, un hombre débil, pero que confió totalmente en Dios. Había un problema muy gigante. Él no creyó en una armadura, él no creyó en una estrategia militar, no creyó en los consejos del rey. No, él creyó en la presencia de Jehová. Desde el momento que se iba a enfrentar con el gigante, esa victoria ya estaba dada para el rey David. No importa cómo lo mató, si con piedras, con onda, cómo fue la presencia de Dios que iba con él. Por lo tanto, pudo derrotar. Entonces, cuando vemos todas esas historias que nos impactan, ¿por qué no confiar? A pesar del problema, a pesar de la dificultad. ¿Qué nos limita para confiar si no somos llamados hijos de Dios? Otra, los profetas del Antiguo Testamento. Me llama mucho me da mucha el momento que ellos pasaron, porque fueron momentos difíciles. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que dar palabras donde eran momentos muy complicados, que hasta podían perder su vida por el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos dieron un mensaje de arrepentimiento en momentos difíciles, dieron un mensaje de justicia, donde teníamos que actuar de una manera justa, y dieron un mensaje de esperanza. Y estos profetas, me llama algo la atención, que ellos no iban a ver lo que estaban hablando. Había un mensaje que venía de parte de Dios y les decía, denlo. Y ellos no lo iban a ver, pero quizás es lo que estamos viviendo el día de ahora. Pero ellos confiaron totalmente en Dios. Y eso es lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros, que confiemos totalmente en Él. Porque Él es el único que nos puede guiar. Él es el único que nos puede sacar de cualquier problema. El Señor es nuestra roca y fortaleza. Salmo 18:2. Él escucha nuestras oraciones. Quizás por momento vemos que Dios no nos contesta y nosotros queremos que Dios actúe de una manera inmediata, pero es en el cairo de Él. Quiere decir que va a ser en el tiempo de Él cuando Él va a actuar. Y ahí tenemos que depositar la confianza. Confiar en Dios trae bendiciones. Si nosotros confiamos en Dios, es Él el que va a abrir las bendiciones para cada uno de nosotros. No hay manera si lo sacamos a Él de la ecuación. Jesús nos invita a descansar en Él. En momentos de dificultad, en momentos de problema, momentos de enfermedad, en esos momentos de la cita ante un juez, no hay nada mejor que descansar en Jesús. Cuando usted hace una oración, no es la persona que va a estar enfrente de usted que lo va a entrevistar, es Jesús el que tomó el control. Si nosotros somos llamados hijos de Dios, es Él el que va a dar la protección divina para donde quiera que vayamos. Solo tenemos que actuar y depositar. Jesús es nuestro buen pastor. Él es el que nos guía. No hay manera de llegar a tener si no dependemos totalmente de Él. La fe como un niño, esto me sorprende porque Jesús nos llama a tener una fe sincera, una fe pura, una fe donde yo vengo al Señor y abro mi corazón, donde no hay nada. El Señor ya conoce lo que hay en lo profundo de mi corazón, pero Él quiere que yo lo exteriorice, que yo se lo diga aquí en el altar. Señor, yo ya no puedo con el problema. Señor, yo quiero entregarte el problema. Cuando usted abre su corazón, ahí va a venir una paz a su corazón y ahí donde el Señor comienza a trabajar
¿Para qué? Para poder dar esa promesa que le ha cumplido, esa promesa que tiene para cada uno de nosotros. Y lo más hermoso es poder descubrir qué Dios tiene para cada uno de nosotros, porque al final esa es nuestra misión, poder descubrir qué realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Hay una historia muy hermosa y que impacta mi corazón. Hay una historia del centurión. El centurión era un oficial romano, del Imperio Romano. ¿Y qué característica tenía? Escuchen esto. Él no era judío, el centurión era gentil. ¿Qué significa que era gentil? Significaba que no podía comer con el judío. Significaba que no podía casarse con el judío. Significaba que no podía compartir la religión que tenía el judío. En otras palabras, era discriminado por la sociedad. Ese era el gentil. Y esta historia me impacta al día de ahora. ¿Saben por qué? Un hombre que no tenía conocimiento, un hombre que no se dejaba llamar religioso, ve la necesidad de un siervo de él. Él tenía soldados. Y si él daba una palabra, si a un soldado le decía, ve, el soldado iba. Si él le decía, soldado, ven, el soldado venía. ¿Qué quiere decir? Que tenía autoridad. ¿Por qué? Tenía una estrategia militar a su mando. Pero él sintió algo que cada uno de nosotros somos llamados a sentir. Él sintió compasión por el prójimo. Él sintió una compasión por un siervo de él que estaba paralítico y con dolor. Y aquí viene lo interesante del tema. ¿En quién estamos confiando? Hay algo bien importante. Él perfectamente pudo decirle, Jesús, ve al lugar. Pero miren el centurión, qué tremendo. Él reconoció y se humilló. ¿Por qué? Porque reconoció la autoridad de Jesús. Le dijo, yo no soy digno que entre bajo mi techo. Miren qué expresión del centurión. Él reconoció la autoridad de Jesús. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Estamos reconociendo la autoridad de Jesús? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos estamos esperando que Jesús haga una señal física para yo poder creerle. El centurión, que no tenía ni una religión, que era gentil, le dice, Señor, con tu palabra se va a sanar. Aquí está la clave. ¿Qué estamos esperando, iglesia? Estamos pidiendo señales. El centurión no pidió ni una señal. Solo di la palabra y mi siervo se sanará. ¿Qué significa? Que el día de ahora usted puede ser el puente para que llegue esa sanidad a donde esté su familiar. Ahí donde está postrado en el hospital, ahí donde está postrado en ese cuarto. ¿Por qué? Porque el centurión le creyó, maestro, solo di la palabra y mi siervo se va a sanar. Y yo me imagino a Jesús con los brazos cruzados. No he visto en el pueblo de Israel a alguien con tanta fe que no se llama religioso. Y él creyó en la palabra. ¿Y por qué dudamos nosotros? ¿Por qué dudas de recibir tu milagro? ¿Por qué dudas de esa cita migratoria? ¿Por qué dudas de los proyectos de tu compañía? Si nosotros dependemos del Creador, el único que tiene el control, el único que tiene la confianza, el que deposita la confianza en Él, lo va a tener todo. ¿Cuál es el milagro que estás esperando? El centurión no tenía religión, pero él creyó en la autoridad. Por eso es tan importante cuando pasamos el altar, porque creemos en quien hemos confiado, no hay otro. Y esta mañana te digo,
Yo voy a invitar a los del Ministerio de Adoración. Solo hay dos caminos esta mañana. Un camino donde podemos seguir un camino de perdición, un camino quizás de error, un camino de frustración y que nos puede llevar a una muerte física. Y otro camino que nos puede llevar a una promesa. Y si estamos aquí es porque vamos a llegar a la vida eterna. Pero solo hay una condición para poder llegar, es abrir el corazón. Quizás muchos hemos venido atribulados, muchos hemos venido desesperados, muchos hemos venido con problemas. Pero depende de cada uno de nosotros que tomemos la decisión correcta. Yo los voy a invitar que se pongan de pie y escuchen esto. El altar va a estar abierto. Dios va a hacer algo sobrenatural. Aquí hay una persona que va a tomar una decisión y ahí en este momento Dios le está tocando el corazón a través del Espíritu Santo. Yo le voy a pedir que pase aquí al frente. Yo no sé quién es, solo que el Señor pone en mi corazón. Es una decisión bien importante que no solo lo va a afectar solo a él, sino que también a su núcleo familiar. No sé, puede ser un proyecto laboral, una decisión quizás de migración, una decisión, un sueño, un proyecto a nivel familiar. Quizás estás pidiendo por tu ministerio, pero estamos pidiendo señales allá afuera y las señales del Señor te las está dando aquí adentro. La mejor respuesta te le da el Espíritu Santo, independientemente de quién esté al frente. Es cuando tú das ese paso de fe, cuando tú le traes el altar y le dices: Padre, yo ya no aguanto la enfermedad, Padre. Ahí donde estén, a través de las redes sociales, en ese momento, en esa cama, en ese hospital, dígale: Padre, yo ya no aguanto este dolor. Padre, yo quiero hacer tu voluntad en estos momentos difíciles. Quiero ver esa tierra prometida, Padre. Toca los corazones en este momento, Padre. Cualquier enfermedad, déjala aquí en el altar. El Espíritu Santo es el que te va a tocar. Espíritu Santo, muévete, Padre. Muévete ahí en las bancas. Empieza a tocar los corazones, Padre, porque tú vas a hacer algo sobrenatural ahora, Padre. Quizás yo no tengo fuerzas, Padre. Yo me siento vacío. Yo me siento encadenado, Padre. Pero tú libérame, Padre, esta mañana. Con tu presencia, Padre. Con tu presencia, Padre. Haz lo que tengas que hacer, Padre. Sácame de mi corazón esa angustia, Padre. Que haya paz, Señor. Déjale al Señor lo que tengas que dejarle esta mañana. No dudes, porque el Padre va a hacer algo especial. Algo que tú le estás clamando, el Padre te lo va a contestar esta mañana. Porque nosotros le servimos a un Dios del milagro, a un Dios creador, a pesar de la tormenta, a pesar de la tempestad, a pesar de la oscuridad, a pesar que no hay camino. Dios va a abrir camino donde no lo hay. Solo confía en Él. Ese es el Dios al que le servimos, el Dios de los milagros. Ahí hay una persona más, ahí parada, que tiene esa decisión muy importante. Pase al frente. El Espíritu Santo te va a redarguir. Tienes que pasar. El Señor tiene una palabra para ti. A pesar del dolor, Padre, aquí te vengo a dejar, Padre, lo que me provoca ansiedad, lo que me provoca, Señor, una angustia en mi corazón, lo que me provoca dolor. Deja toda la depresión, deja cualquier confusión que pueda haber. Padre, yo he creído en ti, Padre, que tú vas a hacer algo sobrenatural esta mañana, Padre.
Es con el poder del Espíritu Santo, Padre, que te vas a mover, Padre, esta mañana. Toca ese corazón, Padre, ahí donde esté, para que seas tú, Padre, aquel que no le entregas el corazón al Padre. Esta es la mañana que estás esperando. Quizás el día de mañana no llegue, quizás mañana es muy tarde. Ábrele el corazón, dígale: Padre, yo quiero que entres, Padre, yo quiero que gobierne mi vida, Padre. Ábrele el corazón. Ábrele el corazón a Cristo esta mañana.